Yo soy Nuria, trabajo como ginecóloga en la unidad de Ginemed de Aravaca, de Pardo de Aravaca, que estamos dentro del Hospital Vitas. Es una unidad, hola María, es una unidad que se creó en el 2017, o sea que ya llevamos unos años trabajando aquí y nada, este ratito que vamos a pasar esta tarde, lo ideal sería que vosotros o vosotras me fuerais preguntando. Hola, Susana, hola, buenos días. Claro, me fuerais vosotras un poco preguntando, contándome un poco las inquietudes, en qué proceso estáis, y yo intentaría, en la medida de lo posible, daros una respuesta pues lo más acertada posible. Yo, de todas formas, nos ponemos a vuestra disposición. No sé si sabéis que Ginemed tiene diferentes opciones de consultas. La primera consulta es gratuita y puede ser presencial o puede ser telefónica. Nos pregunta que si el Fertichip se pediría con un seminograma normal. En principio se puede pedir, claro, porque un seminograma normal, si no has hecho fragmentación, el Fertichip precisamente sirve para descartar espermatozoides fragmentados y hacer una selección espermática mayor, o sea que incluso con un seminograma normal lo podrías decir. Mi opinión sobre la acumulación de ovocitos en ciclo natural, en principio me parecería una buena opción en pacientes en que no pueden recibir estimulación ovárica por algún cáncer hormonodependiente, por ejemplo, o en pacientes con baja reserva ovárica, que sabemos que la estimulación ovárica no va a producir más de 1 o 2 folículos. Lo que está claro que acumular óvulos, en principio no sabríamos calidad hasta que no se fecundara con la muestra elegida. O sea, hasta que un ovocito no es un embrión, no podemos hablar de calidad. Acumular óvulos, sabemos número de ovocitos de los que disponemos, sabemos que son maduros, económicamente sale un poquito más económico con la acumulación de embriones, pero la calidad del ovocito no se sabe hasta que no se fecundan. La regla por la noche manchando un poco marrón, ese sería mi primer día de regla, cuando el sangrado es más abundante. Normalmente consideramos que el sangrado de regla tiene que ser rojo, lo que pasa que bueno, si es justo por la noche y es marrón, probablemente sea porque se acumula en la vagina y se oxida. Entonces podríamos considerar esa noche como el primer día de regla, o esa madrugada, esa mañana, y considerar ese día tu primer día. Pero bueno, en principio sería la regla comienza con el sangrado rojo. ¿Qué prueba se va a hacer? Un tratamiento de adopción de embriones. En principio tenemos que hacer un estudio de salud de la paciente que va a recibir esos embriones, una analítica completa, y dependiendo de la edad de la paciente, pues una revisión ginecológica con ecografía de mama en menores de 40, mamografía en mayores de 40, y en mujeres de más de 45 años solemos añadir una valoración cardiológica o una valoración de prueba de esfuerzo o lo que el cardiólogo considerase, teniendo en cuenta pues eso, que hay que estar seguros de que la sobrecarga del embarazo no va a afectar al organismo de la paciente. Hola, Irene, pues no sabes la alegría que me ha dado el saber las buenas noticias que hemos tenido esta mañana, Irene. Estaba pendiente de escribirte o de poderte llamar, porque además los resultados de tu beta han sido magníficos, o sea que me alegro muchísimo. Un beso para los dos. En donación de gametos, que quiera HLA, los de gestante, padre y donante. Depende un poco. El HLA y el KIR no es una prueba que se pida de rutina en una donación de gametos. Lo ideal sería tener una donante C1, que es la que aporta menor carga anómala, o sea, en la hora de que hay una incompatibilidad de tejidos. La elección de una donante C1 se reserva para mujeres en los que tienen un HLA rechazador, que son las gestantes, las mamás, que son HLA-AA. ¿Vale?
Pero ya os digo que no es una prueba rutinaria porque luego hay muchos matices. Hay muchos inmunólogos que no recomiendan la elección de una donante C1-C1, sino que inmunomodulan al paciente. Quiere decir que añaden medicamentos para que una paciente rechazadora con HLA-AA pueda recibir cualquier tipo de donación. Entonces no es obligatorio conocer el perfil HLA-KIR del donante o la donante femenina en este caso. María me dice que nos recomienda que visitéis a Nuria. Yo tengo un bebé precioso, gracias a Nuria y el equipo de Ginemet. Doy fe, María, de que tu bebé es precioso y además eso, que se os ve muy felices, o sea que totalmente enhorabuena. Rosa nos pregunta que una beta alta de inicio te augura un buen pronóstico. Bueno, en principio depende eso, de los días que hayan pasado de la transferencia. Una beta claramente positiva es cuando nos da un valor en día 10 o en día 12, depende de si sea un embrión en blasto o en día más 3, por encima de 50. Ese es el valor tranquilizador. Hay resultados que todavía no han alcanzado el nivel de beta porque lo hemos hecho antes o el embrión era de 6 días de evolución, el blasto. Entonces, normalmente una beta entre 5 y 50 se repetiría a las 48 horas para comprobar que se vaya duplicando cada 48 horas. Pero bueno, un nivel tranquilizador es por encima de 50. Buenas tardes, acabo de empezar un ciclo con estradiol para ver mi respuesta endometrial, para decidir después si hacer una colocación de mis óvulos en fresco o en diferido. O sea que entiendo que estás en un ciclo de prueba. Claro, muchas clínicas lo hacemos así, añadimos estradiol para ver un poco cuál es la respuesta del endometrio a esas dosis estrogénicas. Entonces, el ciclo sustituido, el ciclo con estrógenos, es cómodo a la hora de programar la ovulación, o sea que sabemos un poco cuándo se empieza el ciclo y cuándo llega la transferencia, a diferencia del ciclo natural, que el ciclo natural es más incómodo porque hay que estar pendiente de los picos ovulatorios y es un poco menos fácil de prever cuándo va a caer la transferencia. Pero bueno, en principio sí, el ciclo de prueba con estrógenos, porque hay dosis diferentes de estrógenos, aplicación diferente, pastillas, parches, cremas, incluso pastillas vaginales, o sea que el utilizar los estrógenos para ver cómo responde tu endometrio parece correcto para estar seguros de que el grosor endometrial se alcance, que sea un buen grosor endometrial y un aspecto ecográfico del endometrio. Gemma nos pregunta si tenemos pacientes que se hayan quedado pronto después de una pérdida. Yo perdí de 6 semanas y me quedé embarazada de forma natural. Gemma, pues siento el disgusto. Realmente el tener un aborto depende un poco de las condiciones, de tu edad, principalmente porque la principal causa de aborto de momento sigue siendo la edad femenina, pero sí que es verdad que consideramos que un embarazo natural, aunque haya finalizado un aborto, nos da cierta tranquilidad a la hora de saber que hay ovocitos, que hay espermatozoides y que las trompas son permeables. Entonces nosotros intentamos transmitir a las pacientes que las tasas de aborto son relativamente razonables, incluso en mujeres jóvenes, que no implica que tenga que haber un problema añadido, que incluso los protocolos nos dicen que a partir del segundo o el tercer aborto deberíamos iniciar estudio, que antes del segundo o tercer aborto consideramos que es natural y normal, y nos da la sensación de que podemos augurar buen pronóstico por eso, porque hay óvulo, hay espermatozoide y hay trompas permeables. Ovin nos pregunta cuál es el tamaño correcto para hacer en fresco una transferencia embrionaria. El tamaño del endometrio debería medir al menos 7 milímetros o más, tener un aspecto de triple línea, que es el endometrio tipo B, y ser homogéneo en toda su longitud, no tener forma de T, pseudo T, o estar engrosado en el fondo y estar más adelgazado en el trayecto medio del útero, pero bueno, el tamaño en realidad es por encima de 7 milímetros. Cuando solemos hacer la primera eco después de la beta, Rosa, normalmente es a los 15 días después del positivo.
cuando tenemos un positivo en sangre, porque nosotros todas las betas las solemos hacer en sangre, incluida la de las inseminaciones, eso consideramos que ha empezado la 4ª semana de la gestación. Y hacemos la primera ecografía en la semana 6ª de gestación, o sea que a los 15 días del positivo. A no ser que la paciente nos refiera a un sangrado o el evolutivo de la beta no sea el correcto, no partamos de un buen nivel de inicio o una duplicación cada 48 horas, que entonces hacemos una ecografía antes para descartar complicaciones, ectópicos, pero bueno, lo lógico es que a los 15 días hagamos la primera ecografía. Obrin toma 2 miligramos 3 veces al día, perfecto, de estradiol. O sea que en principio las dosis que está recibiendo de etinilestradiol son las correctas. Rocío nos pregunta que si en el ciclo natural se tiene que poner el Ovitrel o no hace falta con los test de ovulación. Eso depende si es un natural puro, que nos fiamos de los test de ovulación. En cuanto el pico de LH, que se detecta en una tirada de orina o en una determinación analítica de LH, o el natural modificado, que es en el que sí que añadimos el Ovitrel, pues para estar seguros de eso, de que hacemos una correcta programación de la transferencia, ¿vale? Entonces, bueno, existen las dos versiones, el natural puro, control de ovulación por la mañana y por la noche, y el natural modificado, que es utilizando el Ovitrel como triggering, como desencadenante del pico ovulatorio. Gema nos comenta que su edad es de 30 años, no eres nada mayor, Gemi, o sea que tranquila, porque a nivel reproductivo las posibilidades de éxito en una mujer de menos de 35 años, o sea, de tu rango de edad, las posibilidades de aborto son remotas, se calcula que más o menos es un 10% las posibilidades de que una primera gestación acabe en aborto, o sea que lo lógico es que las siguientes gestaciones consigas embarazarte. Tete nos pregunta que por qué después de una transferencia con beta negativa es normal una regla tan dolorosa. Claro, probablemente sea un efecto fisiológico. Tú has generado todas las condiciones óptimas para que ocurra una implantación, has hecho un endometrio grueso y adecuado para la implantación, y si la implantación no ocurre, tenemos que tener una regla de limpieza de todo ese tejido endometrial que se ha engrosado para favorecer la implantación. Entonces, el dolor de regla no deja de ser como un tipo contracción, y la menstruación es la limpieza del endometrio. Entonces eso, has preparado un endometrio apto para la implantación, y luego la regla consecuente de esa preparación pues suele ser un poco más dolorosa e intensa, y aparte pues es una regla que de por sí te pilla con un nivel emocional bajito, o sea que probablemente también pues sea de las peores reglas que podemos tener en nuestra vida, en la que viene después de una beta negativa. Lucía nos cuenta que gracias por todo, da gusto el cariño con lo que das las explicaciones, pues te lo agradezco un montón, Lucía. Obrin nos pregunta que si en mayo cerramos por la feria. En principio no se cierra ni siquiera la sede de Ginemed Sevilla, ¿vale? O sea que nosotros nos repartimos todos los días del año, incluidos festivos, navidades, vacaciones, y siempre hay un profesional ginecólogo, un biólogo y una recepcionista para atenderos. Rocío nos dice que muchas gracias. NJ nos pregunta que por qué se da estrógenos a la hora de preparar el endometrio en un ciclo sustituido. Se dan estrógenos porque tienes que simular las fases del ciclo menstrual, y nuestras fases en un ciclo menstrual es una fase de regla, una primera fase que se llama fase proliferativa, en la que tenemos estrógenos, el ovario produce estrógenos, una fase de pico ovulatorio y luego una segunda fase de progestágenos, que es la progesterona vaginal o inyectada. Entonces, por eso damos estrógenos en la primera fase, para generar una fase proliferativa en el endometrio. Eva se ha unido, Verónica también está con nosotros, Aurea también, Carolina. Bueno, veo que muchas estáis en proceso de implantación, que realmente es un poco la gran desconocida. Todos pensamos que lo difícil es estimular un ovario, pero ahora cada vez le estamos dando más importancia al proceso de implantación embrionaria en el endometrio.
Obi nos dice que baja para la estación de mayo y me cuadra en esos días, que vives en Barcelona, pero vas a Sevilla, o sea que estarán tu médico, tus médicos allí en la clínica. Monty nos dice que tuvo un aborto de 7 semanas con 29 años, ahora tengo 31 y no he vuelto a intentarlo, pero que no te tiene por qué volver a pasar, evidentemente. Montilla, las posibilidades que tienes de un nuevo aborto son remotas, o sea que ánimo y inténtalo. El buen pronóstico en la medicina reproductiva es la edad femenina, sobre todo el cumplir 35 o más años es cuando empiezan un poco a tener un pronóstico reproductivo peor. Entonces, bueno, si te animaras antes de los 35 sería perfecto. Ánimo, Monse. Eso. Como os iba contando un poco la trayectoria de nuestra clínica, nosotros estamos en Aravaca, Araginemet tiene 2 centros en Madrid, estamos nosotros, que estamos a las afueras de Madrid, y luego está el centro el centro de Ginemet, que está localizado en el centro de Madrid. Nosotros llevamos aquí desde el 2017. Hoy reconoces que estás asustada, pues tienes que ir con toda la tranquilidad del mundo. No vayas asustada, vete relajada, al final confía un poco en todas las indicaciones que te van dando tus médicos y en el laboratorio, y bueno, es un paso emocionante, pero seguro que va muy bien. Está repasando a ver si me había saltado alguna pregunta vuestra. La extracción se hace sedada, o sea, ya entras a quirófano dormida. La extracción de los óvulos, o lo que sea, lo que es la punción ovárica, se hace con una sedación, pero tú entras en principio al quirófano sin sedar todavía. En el quirófano el anestesista te coge la vía y te pone la medicación a través de la vía de la vena. Y es una intervención quirúrgica muy cortita, son 10 minutos como máximo, y no es una anestesia general, no estás intubada, simplemente estás sedada. Es como si te produjeran un sueño profundo. María está en su día 6 de beta espera y no tengo síntomas ninguno, aparte de un poco de hinchazón en el vientre y orinar mucho. Es mala señal. María, no es mala señal, ni siquiera aunque vieras un poquito de sangrado vaginal, indica que las cosas han ido mal. Ten en cuenta que durante la beta espera, lo que es el tejido del embrión todavía no tiene fuerza suficiente como para producir sintomatología. De hecho, mucha de la sintomatología que notas es secundaria a la medicación que te estamos aplicando. O sea que no es necesario ni es mejor pronóstico sentir cosas. Estás hinchada porque la medicación, la progesterona, tiende a retener líquido, haces mucho pis porque toda esa cantidad de líquido la tienes, que tu riñón funciona bien y lo tienes que orinar, pero para nada es mal pronóstico que no sientas náuseas ni ninguna otra sintomatología que normalmente achacamos al embarazo. Para esa sintomatología hay que tener paciencia y esperar un poquito más. Hice 4 inseminaciones por la Seguridad Social y no funcionó, y eso que me decían que de esta no te escapas, me da cosa que no cuaje. Realmente las inseminaciones tienen su valor, realmente es una técnica que hay un porcentaje de pacientes que se quedan embarazadas, pero el haber pasado a fecundación in vitro te va a aportar, primero, verdaderamente saber cómo están las cosas, porque en la inseminación suponemos muchas cosas. Vemos un folículo por ecografía y suponemos que dentro de ese folículo pues hay un óvulo maduro, y realmente hasta que no llegas a la FIV no sabes la madurez de tus óvulos, la cantidad de óvulos. Hay veces que hay folículos que están vacíos o folículos que tienen un ovocito que es atrésico o no válido. Entonces en la fecundación in vitro tenemos muchísima más información.
también tenemos formas de mejorar la fecundación. En una inseminación tú estás dejando al espermatozoide que tiene que avanzar por el canal uterino, llegar a las trompas y fecundar, y a veces el espermatozoide pues no tiene ese potencial fecundador, y en cambio en una fecundación in vitro, en una microinyección, en un ICSI, vas a asegurar unas correctas tasas de fecundación. O sea que realmente pasar de inseminaciones a fecundación in vitro es un paso importante, es una implicación mayor en días, en dosis de medicamentos, en implicación física y emocional, pero realmente es el paso que tienes que dar, porque las inseminaciones van bien, hay un porcentaje de pacientes que se quedan embarazadas, pero es realmente la fecundación in vitro cuando vamos a conocer qué ha podido estar pasando y sobre todo que te vamos a dar unas oportunidades de éxito mucho mejores. Nuestros porcentajes de éxito de embarazo en mujeres de 34 años, son los porcentajes más altos. En ese rango de edad, la probabilidad de embarazo clínico, que quiere decir un embarazo con latido cardíaco, está en torno al 49-50% de probabilidades de éxito con ovocitos propios. O sea que es el rango de edad más favorecedor. ¿Estás muy preguntona? Nada, pregunta lo que quieras. Claro, nosotros habitualmente nuestro rango de edad es de mujeres un poco más mayores, o sea que realmente los 35 años es una edad para la fecundación in vitro muy favorecedora, sobre todo porque las tasas de éxito son reales, las posibilidades de aborto son muy pequeñitas y existe un concepto que es las tasas acumuladas, que quiere decir la probabilidad de embarazo que tienes transfiriéndote el primer embrión, incluso luego teniendo embriones vitrificados para poder tener transferencias. Entonces las tasas acumuladas son muy buenas, son muy altas. Estás en un rango de edad en que el pronóstico es muy bueno. Nicoleta nos habla de una antimuleriana de 1.8, la FSH de 5, el estradiol de 82 en el tercer día de ciclo, pero sin embargo los folículos solo habían 1 en el ovario derecho y 4 en el izquierdo. Sí, parece un recuento de folículos centrales inferior al esperado, Nicoleta. Entonces, lo ideal sería valorar si la antimuleriana está hecha en el momento correcto, porque a veces pensamos que es un tercer día de regla, pero no me refería a la antimuleriana, me refería a la FSH y el estradiol, que es lo que sí que varía con el día del ciclo. La antimuleriana no varía. Pregúntale a tu doctor si tienes opción de repetirla o mirar si el recuento de folículos centrales ha podido interferir en algo. Quiere decir, hay veces que vemos un folículo ovulatorio que esconde la visualización del resto de los folículos centrales o la toma de anticonceptivos. A veces hacemos un recuento inferior al esperado si estás tomando anticonceptivos, pero sí que es verdad que con esa antimuleriana tendrías que tener un recuento un poquito mejor. Entonces que repitan según la facilidad que tengan tu clínica, o repetir la antimuleriana o repetir el recuento de folículos centrales, que parece que es más sencillo. ¿Se miden los valores de progesterona antes de la transferencia? En principio medimos los valores de la progesterona en varios momentos. Estamos hablando de ciclo estimulado, o sea, cuando hay una estimulación ovárica para ver si vamos a hacer una transferencia en fresco o vamos a hacer una transferencia en diferido. Hay que mirar la progesterona el día del triggering, el día de la aplicación del ovitrelo de Capeptil, que tiene que estar por debajo de 1.5. Y cuando es un ciclo sustituido, cuando vas a transferir el embrión en diferido, la progesterona de antes de iniciar el soporte de fase lútea, o sea, la progesterona exógena, tiene que estar por debajo de 1. Luego, ese es el día 0, digamos, de P más 0. Luego solemos intentar tener un valor de referencia, sobre todo dependiendo un poco de lo que ha ocurrido en ciclos anteriores. Si una paciente ha sangrado antes de las vetas previas, o tenemos sensación de que no absorbe correctamente la progesterona vaginal, podríamos hacer una nueva progesterona el día de la transferencia, que nosotros, como hacemos transferencias en día 5, más 5 debería estar por encima de 10 el valor de la progesterona.
Si no encontramos ese valor de progesterona, podemos hacer la transferencia y luego recuperar el ciclo, o sea, tener posibilidades de que mejore el nivel de progesterona añadiendo progesterona en otra aplicación. En vez de utilizar toda la progesterona vaginal, utilizar la inyectable o subir la dosis de progesterona vaginal. Pero sí, normalmente antes de empezar la progesterona y el día de la transferencia solemos tener una referencia de los niveles de progesterona. Luego Natal nos comenta que tiene 42 años, 2 embarazos naturales que no han progresado y actualmente en estudio para donación. De momento le han salido que los niveles de ácido fólico y la vitamina D están bastante bajos, pues ambas cosas es muy importante que lo tomes, que restituyas esos niveles adecuados, porque el ácido fólico se asocia primero a la división celular, que es importante, y a la probabilidad de que el bebé porte algún defecto de tubo neural como la espina bífida, y además el ácido fólico, el déficit de ácido fólico en el tercer trimestre también se asocia a la posibilidad de que hagas una preeclampsia, o sea que es importante tener los niveles de ácido fólico en rango correcto, y los niveles de vitamina D también son importantes. La vitamina D, probablemente el déficit de vitamina D sea pandémico en España, es un contrasentido porque tenemos muchas horas de sol, pero tenemos mucha protección solar y muchas horas de oficina, entonces mantener unos niveles de vitamina D sobre el rango, sobre 30 más o menos, sería adecuado para la implantación. M. Cayuelar nos comenta que ella mancha a mitad de ciclo, día 10-12, antes de la menstruación, y creo que por baja progesterona. Me da miedo hacerme la transferencia con progesterona deficiente y que no agarre. Claro, ese sangradito en mitad de ciclo sí que puede ser por un defecto de fase lútea, lo que se llama una fase lútea insuficiente o un cuerpo lúteo insuficiente. Es raro o sea, esa sería la valoración en ciclo natural. Luego en ciclo sustituido es muy raro que poniéndote una dosis estándar de progesterona no alcances la absorción suficiente y no alcances unos niveles de progesterona suficientes. Muchas veces un sangrado antes de la beta o un sangrado antes de la primera ecografía, desconocemos si es porque el embrión no va bien o porque hay una falta de progesterona. Entonces estaría bien que tus médicos hicieran una valoración de niveles de progesterona. Luego Natal nos comenta que le duele mucho la zona lumbar después de la última pérdida, y es más, este mes señalé el miércoles pasado y volví a señalar el viernes, y desde entonces tengo orina oscura pero no me baja la regla, claro. Normalmente después de una pérdida, después del último aborto, hay un cierto periodo de desarreglos menstruales que suele coincidir en eso, sensación de dolor, sangrado irregular, es como una pequeña cuarentena hasta que tu cuerpo reconoce que ya no hay embarazo y se coordina el ciclo correcto, se coordina la ovulación con la menstruación. Puede haber un pequeño periodo de desarreglos menstruales. Por eso normalmente solemos recomendar que en la primera regla, después de una pérdida, después de un aborto, pues no es el mejor momento para intentar un nuevo embarazo. Deberíamos de dejar pasar por lo menos un periodo menstrual. Nos pregunta en Jay si el hatching que se hace es cierto. En principio el hatching asistido, o sea, la eclosión asistida, el hatching del embrión lo tiene que hacer de forma natural para extruir su trofectodermo para la implantación. Entonces el hatching asistido es una técnica que mediante el láser se hace un pequeño agujerito en la capa que rodea al embrión para ayudarle a la implantación. O sea, sí, normalmente no es una rutina, pero se suele recomendar para mejorar la implantación. Nicoleta nos pregunta que una antimuleriana 0,8 con 40 años en principio es razonable. La analítica y el recuento se la hicieron en un día 3, están bien los valores de la FSH. La FSH está bien porque está por debajo de 10 y el estradiol creo recordar que estaba sobre 80, o sea que en principio en 82, sí, el límite sería 80, o sea que está un pelín por encima de lo ideal, pero lo que no cuadra demasiado es ese recuento de folículos antrales, o sea que intenta ver si te pueden repetir el recuento.
Obri nos pregunta que la cantidad de espermatozoides con forma normal, solo de un 2%, es el diagnóstico de la teratozospermia. Ese porcentaje de 2% lo tenemos que relativizar dependiendo de la cantidad total de espermatozoides. No es lo mismo tener un 2% de 1 millón que un 2% de un recuento de 20 millones o 30 millones. En principio la teratozospermia, que es el diagnóstico del esperma cuando hay anomalías estructurales, no es un mal pronóstico. Hay embarazos con pacientes con teratozospermia. Lo que pasa que estaría indicado eso, hacer elección espermática con ICSI, con la microinyección, o aplicando técnicas que mejoren, o sea, que ayuden a la selección espermática como las MAC o el Fertichip. Eva nos comenta que tras un aborto puede ser normal que la hormona antimuleriana varíe mucho. En 2 meses, en análisis diferentes, he tenido de 0,7 a 0,6 y a 0,3. ¿Es esto normal, Eva? Bueno, en principio no suele haber una variación tan significativa. Entre 0,7 y 0,6 prácticamente no hay variación, pero la de 0,3 sí que ha bajado. O sea que si solamente ha ocurrido un aborto en este mes, también depende de tu edad. El problema de la antimuleriana es que no tiene un valor predictivo puntual. Quiere decir que sabes cómo está la reserva ovárica en ese momento, pero no tiene un valor predictivo a largo plazo. No sabes a qué velocidad perdemos esa función ovárica. Entonces da la sensación de que a lo mejor o la última determinación, la de 0,38, no era correcta, o has tenido una pérdida de función ovárica más rápido de lo esperado, y eso dependería un poco de tu edad, Eva, ¿vale? De todas formas, bueno, después de un aborto, pues a lo mejor no es el mejor momento para repetir la antimuleriana, habría que dejar un ciclo menstrual normal y luego ya repetirla tranquilamente. Mami nos pregunta que para buscar un segundo embarazo, ¿cuánto tiempo debemos esperar desde que dimos a luz? Si ha sido un parto eutóxico, un parto vaginal, podéis intentar embarazo pasada la cuarentena. Si ha sido una cesárea, lo normal es que se esperen unos meses. Habitualmente solemos decir una espera entre 6 a 8 meses después de una cesárea, pero con un parto vaginal, pasada la cuarentena, podéis intentarlo. Luego Natal nos pregunta, ¿sería conveniente hacer un estudio de endometrio y Gineme lo gestiona? Y nosotros hacemos todos los estudios de endometrio. Con 42 años creo recordar que me comentabas que habías tenido 2 abortos bioquímicos, entonces 2 embarazos que no han progresado. Entonces, la principal causa de esos abortos pueden ser la edad femenina. Por encima de los 40 años consideramos que es la edad. Pero sí que tenemos que darle cierta implicación al endometrio. ¿Qué quiere decir? Que sí que hay casos en que si la receptividad, la ventana de implantación, o hay una endometritis o hay un microbioma alterado, sí que puede contribuir negativamente al embarazo y ser una causa añadida de abortos, de pérdidas gestacionales. O sea que principalmente creo que tu indicación sería hacer una fecundación in vitro con diagnóstico genético preimplantacional, porque la mayoría de estos abortos son de causa genética, pero si consigues un embrión genéticamente sano, sí que estaría bien hacer estudios de endometrio para implantarlo, ese embrión euploide, ese embrión genéticamente sano, en un endometrio receptivo. Y nosotros sí que te lo podríamos gestionar. Nosotros podemos hacer las pruebas de endometrio a pacientes externas. Aubry nos cuenta que justo después de ovular empiezan a doler mucho los pezones, incluso con el agua de la ducha, y es justo bajarme la regla y desaparece todo. Es el síndrome premenstrual. Claro, las molestias en las mamas forman parte del síndrome premenstrual, la sensibilidad sobre las mamas, y luego desaparece en cuanto te baja la regla porque ha disminuido la progesterona. Obri nos pregunta, oligospermia también tiene de todo, vaya bueno, tranquila, porque aquí la pareja perfecta no existe, solamente existe en las películas. La mayoría de las causas de problemas para quedaros embarazados es una causa mixta. Parte portamos patología femenina y parte portamos patología masculina.
Pero, Obrin, te comento, si has hecho inseminaciones, pues probablemente el esperma de tu pareja no esté tan mal como consideramos. Haya poco siterato, pero se consiga un recuento adecuado porque has hecho inseminaciones. Pero al final lo que os digo, la mayoría de las pacientes que acuden a una consulta de fertilidad encontramos varias causas, no solamente femenina. ¿Vale? Pues mucho ánimo. En nos pregunta si recomendáis hacer una prueba de fragmentación con un seminograma normal. Depende de la edad del paciente, por ejemplo, la fragmentación de las condiciones médicas del paciente. Por ejemplo, en chicos que tienen varicoceles sí que pedimos la fragmentación porque se debe haber cierta asociación. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a hacer ciclos de ovodonación tenemos un programa de blastos asegurados. Entonces, como el marido, como la pareja, como el esperma coge más importancia, sí que recomendamos hacer la fragmentación. O sea que no en todos los casos, pero sí es una prueba que nos da muchísima información. Es una prueba relativamente sencilla, no es costosa y nos da mucha información sobre la integridad de la estructura de ADN espermática, que es realmente la parte del espermatozoide que va a contribuir en el correcto desarrollo del embrión y en la formación de un embrión sano y no aumentar las tasas de aborto. O sea que en un primer ciclo a lo mejor no pedimos una fragmentación, pero en cuanto ha fracasado una vez el ciclo o la pareja porta un varicocele o tiene una edad, los varones a partir de los 45 años, o van a ir a un ciclo de ovodonación con programa de blastos asegurados, sí que pedimos una fragmentación. Luego una pérdida bioquímica y en la otra la semana octava. Nos estamos planteando la ovodonación con garantía y tiene hiperhemocisteinemia. Perfecto, pues entonces al final reduciríamos muchísimo las probabilidades de aborto porque quitaríamos el factor etario, el factor edad femenina, y entonces nos centraríamos en estudiar el resto de los parámetros que pueden interferir en el correcto desarrollo de un embarazo, como puede ser las trombofilias, los factores inmunológicos y los factores uterinos con estudio de endometrio. La hiperhemocisteinemia es el bajo metabolismo de ácido fólico a ácido folínico. Como no se produce correctamente ese metabolismo, se acumula la homocisteína, que es un factor procoagulante. Entonces hay que tratarlo antes de la transferencia, se trata con ácido folínico, ¿vale? Y muchas veces, si es muy alta el valor de homocisteína, con un antiagregante para reducir las posibilidades de la generación de trombos, como puede ser el adiro. Pero si estáis planteando la ovodonación, es un muy buen planteamiento. O sea, partiríamos en principio de un pronóstico mucho mejor, pero tendríamos que también completar tu estudio con otros parámetros que tengan que ver. Carmen nos pregunta que si con 45 años ya es imposible óvulos propios. No hay nada imposible. El problema es qué necesitaríamos para conseguir un embarazo por encima de los 45 años. Nosotras ponemos como más o menos estadísticamente necesitaríamos tener 10 embriones para tener a un embrión sano de cada 10, y para cada embrión necesitamos una media de 3 óvulos. O sea que estimamos que para conseguir una gestación en una paciente de 45 años o más necesitamos una media de 30 óvulos, que evidentemente es una barbaridad. No hay nada imposible, pero es muy desalentador. Para conseguir un único embrión que luego tiene que implantar y seguir su recorrido, necesitaríamos partir de un número de ovocitos que está un poco fuera de lo razonable. 45 años, un seminograma normal, hablamos un poco de lo mismo. Buen pronóstico el seminograma normal, pero mal pronóstico la edad femenina, el factor etario. Obrin nos comenta que eres un solete. Nada, yo lo que necesites, de verdad encantadísima. Obrin nos comenta que un hidrocele a la cantidad, más que a la cantidad, tendría que ser un hidrocele muy exagerado, muy grande. Varicocele, que es la dilatación varicosa de las venas espermáticas. Suele afectar a la fragmentación, no tanto a la cantidad. Lorena nos pregunta
que pasa algo si te hacen la transferencia en la primera regla después de un aborto. Si está todo bien, en principio no pasaría nada. Tiene que estar todo correcto. Quiere decir que has tenido que tener una regla bien, no una cuarentena o un sangradito irregular, sino una buena regla. Hacerte una ecografía con la regla y ver que ese endometrio se ha limpiado correctamente. Y luego generar un endometrio con grosor y con aspecto ecográfico normal. Luego te han mandado isoborin, perfecto, 7,5, ese es el ácido folínico, el adiro para compensar el factor procoagulante de esa hiperhemocistinemia y el hidroferol, que es tu suplemento de vitamina D, o sea que en principio el tratamiento que llevas sería correcto. Auri, me falta la documentación del cariotipo de mi marido, suele tardar eso, 3-4 semanas el cariotipo estándar, o sea que probablemente esté a punto de llegarte ya los resultados. María nos comenta que lleva intentando ser madre naturalmente en más de un año y no lo consigo. ¿Qué debo hacer? Marina, en principio depende de tu edad, siempre le damos mucha importancia a la edad, pero la búsqueda de embarazo de un año conviene consultar a tu ginecólogo de cabecera si tiene cierta implicación en la fertilidad y te puede pedir pruebas básicas, o acudir a una clínica de fertilidad en la que podemos realizar un estudio rutinario y ver un poco si encontramos algún factor negativo por el que haya ocurrido esta pérdida de embarazo. Dependiendo de tu edad, se considera que en mujeres de menos de 38 años un año es tiempo suficiente para iniciar estudios. Por debajo de los 35 años se considera que hasta 2 años podría ser factible esperar, pero evidentemente pruebas diagnósticas que están al uso, que están en manos de todos nosotros, pues podemos decir, las hago, me tranquilizo, veo que todo está bien y luego pues sigo las indicaciones que me diga el médico de esperar o ver si necesitáis alguna técnica de fertilidad. María nos comenta que si hay algo que se pueda hacer durante la beta espera para favorecer el positivo, paciencia, seguir las indicaciones de tus médicos en cuanto a medicación, hábitos saludables y mucha paciencia. Muchas gracias y desde luego ha sido un factor clave para quedarnos en Ginebra. Nada, te lo agradezco muchísimo y espero que tengáis mucha suerte. ¿Cuántos óvulos se pueden obtener en un ciclo? Depende de la edad. Lo ideal, Obrin, sería estimar una media de óvulos entre 8 a 10 ovocitos maduros, que eso suele ser pues una media de 12-13 folículos. ¿Menos es malo? No, porque pueden ser de muy buena calidad. ¿Muchos más es malo? Pues tampoco. Si son de buena calidad y no hay riesgo de hiperestimulación, podemos obtener más óvulos, pero entre 8 o 10 sería un número perfecto. María obtuvo solamente un ovocito en la punción y sin esperanzas fue fecundado. No sé si por solamente tener uno, no, un único embrión puede ser un único embarazo, no hay ningún problema, depende de la calidad y depende de tu edad, la calidad embrionaria. Dejarlo a blasto sería una buena estrategia para ver un poco cómo se desarrolla ese embrión en los días claves de compactación, que es día 4, día 5, ver cómo va ese embrión, pero con un único embrión perfectamente puede ser tu embarazo. Luego, Natal, estáis esperando vuestro cariotipo, perfecto. María cumple 39 años en 2 meses, o sea que en principio la edad por encima de los 38 años obligaría a iniciar un estudio de fertilidad. Y ver un poco simplemente si hay algún factor a corregir en la edad. Sobre todo, quizá, María, con 39 años, pues le solicitaría a tu médico un estudio de hormonal, de antimuleriana, un estudio basal de tercer día, un seminograma y bueno, la prueba de las trompas la podríamos dejar a segundo nivel de estudio, pero por lo menos una antimuleriana y un seminograma básico sí que le solicitaría a tu médico. Estamos agotando el tiempo, hemos estado 50 minutos que se me han pasado rapidísimo. Como os dije al principio, nosotros estamos en contacto constantemente con los pacientes a través de mail, de videoconsultas, videollamadas presenciales. Aquí tanto yo personalmente en la sede de Aravaca como mis compañeros en las otras sedes. Cualquier duda o cualquier cosa que tengáis, este ratito pues son muchas preguntas muy concentradas. Si en algún momento necesitáis pues una valoración de vuestro caso en concreto, pues hablamos, nos dejáis vuestros datos y con esos datos os hacemos una propuesta
O sea, que esa propuesta os pueda parecer interesante. Lo dicho, muchas gracias por estar ahí y muchas gracias por vuestras preguntas, que son siempre muy interesantes y además nos ayudan bien a ver un poco la tesitura de las inquietudes que tenéis cada una. Y lo dicho, yo me pongo a vuestra disposición por todo lo que haga falta.